Estamos sentados los días, Señor, te ruego que tu gloria vaya en aumento a medida que va transcurriendo este culto. Porque lo más importante en una reunión es que estés una serie. El importante de este culto, Señor, el centro de atención de nuestros corazones es Él. Sabéis, yo no sé cuántos de aquí se consideran amantes de la palabra. ¿Cuántos se consideran amantes de la palabra? Y para ti puedo decir amén. Bueno, para los amantes de la palabra, en esta tarde tengo una buena noticia que darles. Y es que hoy vamos a darle honor a la palabra predicando este mensaje. Ya que el título de este mensaje es La palabra de Dios, su carácter y obra. Eso es lo que vamos a ver. En este texto vamos a ver el carácter de la palabra y la labor o la obra que ella realiza. Fíjense que esto es hermoso hoy en la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Sus testimonios son fieles, que hacen salud. Fijaros, dice: la ley de Jehová es perfecta, porque convierte el alma. Sus testimonios son fieles, hacen sabio al sencillo. La palabra ley está utilizando un término del salmista que es shamá, que quiere decir palabra, es decir, vamos a traducir la palabra ley por palabra, que quiere decir la palabra de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta por tres razones. La primera, porque la palabra de Dios es infalible. Esto quiere decir que la palabra de Dios es inerrante. En las Escrituras no existe ni el más mínimo error. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, los hombres que la escribieron, no la escribieron por voluntad humana, no. Todos ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. La palabra ha sido inspirada por Dios. ¿Cuántos creen esta gran verdad? Y dicen un fuerte aleluya. Esto da testimonio en las Escrituras, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra que ninguno de los profetas hablaron por voluntad humana, no. Todos eran dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta palabra que es perfecta y en ella no hay error, ella no conduce a la confusión, más bien nos conduce a la perfecta verdad que es Jesucristo el Señor. También la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente, no es necesario conducirnos o acudir a unos lados para conocer la personalidad de Dios, no. La palabra de Dios es suficiente, pues ella nos revela la personalidad, el carácter y las virtudes que Dios posee. Un gran hombre de Dios dijo: destruye este libro y nos obligarás a vivir sin esperanza. Destruye este libro y nos veremos a la merced del destino. Destruye este libro y siempre viviremos en fracaso. Destruye este libro y nos quedará sin la imagen de Dios. ¿Saben por qué? Porque este libro llamado Biblia nos revela la personalidad de Dios. Si quieres conocer a Dios, no acudas a otros lados. Este libro es suficiente para poder conocer al Dios al cual amamos, servimos y conocemos. Y también la palabra de Dios, y esta es la tercera razón, es perfecta porque es completa. ¿Saben por qué es completa? Porque aunque fue escrita por más de 40 autores de diferentes
lenguajes y culturas, ninguno de ellos fue contradecido, y esta Biblia guarda una perfecta armonía. Por lo tanto, tenemos que decir con estas tres evidencias que la palabra de Dios es perfecta. La palabra del Señor es perfecta. Hemos visto su naturaleza. Veamos ahora su labor. Dice, la palabra de Dios convierte en alma. Señores, tengo que decir algo. Y esta expresión la compartimos, ¿verdad, Javier sentado? Y me está haciendo muchísimo bien. Y es que este mensaje no contiene muerte. La palabra de Dios crea vida y genera gloria. La palabra de Dios crea vida y genera gloria. ¿Cuántos han sido transformados por el Evangelio de la palabra? ¡Es su alma de Dios! ¡Pues aleluya! Si él todavía no ha cambiado su forma de vivir, si él todavía sigue practicando cosas que a Dios le agradan y que son incorrectas, déjame trabajar por la palabra, porque la palabra usa el corazón del hombre. La palabra de Dios convierte en alma. Convirtió a un profano pescador llamado Pedro en un hombre que con su forma sanaba. Convirtió a un censo animal que era de mala reputación en un testigo de la verdad, porque Cristo predicaba Jesucristo es el Señor. Convirtió a un Saulo perseguidor en el compañero compagido de todos los creyentes. Y eso fue en nosotros la palabra, porque Él se ha convertido en nosotros. Que no caminamos de la misma forma, o eso es tecnológico, no pensamos de la misma forma, porque el mensaje de la palabra ha mudado nuestro corazón. Es la palabra, queridos hermanos, la que muda el corazón. ¿Qué tendría la palabra? Que Pablo visitó una ciudad donde imperaba la magia, y después de escuchar el mensaje, todos tuvieron que ir con sus libros a quemarlos. La palabra es la única que tiene la habilidad. Escuchen bien, presten atención a esta frase. La palabra de Dios es la única que tiene la habilidad de producir el acto milagroso llamado regeneración. Nadie puede cambiar el corazón del hombre, no. Solo la bendita palabra. Eso tiene que decir Pedro, porque nosotros somos, no habéis nacido de una simiente corruptible, no. Habéis nacido de una simiente que es incorruptible, la cual es la palabra de Dios. Porque es incorruptible, porque en la palabra de Dios no hay iniquidad ni contaminación, no. La palabra de Dios es santa, por lo que le dijo Dios. Convierte el alma. El mensaje de Dios transforma el más vil de los pecadores. ¿En cuántas ocasiones hemos visto a gente arruinada por el pecado, por Satanás, por los vicios? Gente sin esperanza, gente desesperada, gente abandonada del vino, pero que tendrá una palabra de Dios. ¡Oh, hermanos, la palabra de Dios transforma! Fue capaz de transformar al carcelero impasivo e insensible de Filipos en un hombre que amaba ahora a los creyentes. Jesús la palabra. ¿Y cómo grande el sermón? ¿Cómo grande el sermón de Pablo al carcelero? ¿Cree? ¿Cree que tu casa se salvo?